millones de dólares este año. Bueno, empecemos con México, lo que está pasando en México. Vamos a la entrevista con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral de México. Ciro Murayama, gracias por estar con nosotros. Ciro, el Senado de México recientemente aprobó este proyecto de ley propuesto por el presidente que le quitaría buena parte de su poder al Instituto Nacional Electoral. Ahora, si el proyecto va a la Corte Suprema y si la Corte Suprema valida esta ley, si no la tumba, ¿qué impacto va a tener eso en México? Gracias, Andrés. México estaría a riesgo de perder la posibilidad de celebrar en 2024 elecciones auténticas, y eso quiere decir que está en serio riesgo la democracia mexicana. ¿Por qué? Porque en México fue necesario, para dejar atrás el autoritarismo, construir una autoridad electoral independiente, autónoma al gobierno, que tenía la costumbre, en el México autoritario, de manipular las elecciones y de hacer fraude. La única manera entonces para que la disputa política fuera legal y real fue construir reglas e instituciones donde el gobierno no tuviera el control ni del padrón de votantes, ni de la instalación de mesas de votación a través de sus funcionarios, sino que se creó un órgano independiente, profesional, que tiene oficinas que trabajan de manera permanente en toda la República Mexicana. Pensemos que este es un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, con 130 millones de habitantes y casi 100 millones de electores. El trabajo que hace el INE, rincón a rincón, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, es el que permite que haya un documento de identidad ciudadana, la credencial para votar, la INE, como la conoce todo el mundo en México, que esté actualizada, y así cada que la gente es llamada a las urnas se sepa cuántas mesas de votación hay que instalar, y las instalan los vecinos de los electores. El INE sale a capacitar a ciudadanos sorteados, que son quienes actúan como autoridad electoral. La propuesta del presidente es desmembrar, es desaparecer esta estructura que hace posibles las elecciones genuinas, y que, por cierto, es la estructura que trabajó en la elección con la cual él llegó a la presidencia. Estamos en un momento muy delicado en la cual, una vez que el actual gobierno llegó al poder por la vía democrática, subió una escalera democrática que desde arriba quiere retirar, poniendo en riesgo la renovación pacífica de los poderes en México. Entonces, si la Corte Suprema dictamina en contra de esta reforma al Instituto impulsada por López Obrador, ¿le queda otra instancia al presidente o ahí se muere este proyecto suyo? Estamos en un momento crítico, ya final, ante la última instancia de salvaguarda del orden constitucional y democrático. El presidente lanzó una iniciativa de reforma constitucional que una gran manifestación ciudadana del 13 de noviembre del año pasado frenó, porque convenció a los partidos opositores de no sumarse al presidente. Entonces no tuvo los votos necesarios, las 2/3 partes en ambas cámaras del Congreso, para sacar su reforma, pero entonces lanzó lo que en México se conoce como un plan B, que es una reforma a la ley secundaria que contraviene, que contradice lo que manda la Constitución acerca de tener un órgano electoral autónomo, y por eso es que el asunto llega al Tribunal Supremo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tendrá que determinar la constitucionalidad o no de esta ley. Si avala la ley, tendremos pues el desmembramiento del INE, este Instituto Nacional Electoral, que es referente en el mundo para organizar elecciones con alta solvencia técnica, y si antes del 2 de junio bloquea o bien vota en contra y declara la inconstitucionalidad, o bien suspende la ley para analizarla más a fondo, México habrá librado este peligro,
porque la propia Constitución mexicana señala que el proceso electoral y la ley actual señalan que el proceso electoral empieza en septiembre de este año y que 90 días antes no se pueden cambiar las leyes electorales. Así que esos 90 días son el 2 de junio. Si al 2 de junio llegamos con una suspensión de la Corte de estas medidas anticonstitucionales, México estará en condiciones de ir a la elección de 2024 con las reglas conocidas y pactadas entre todos los actores políticos y con un Instituto Nacional Electoral autónomo. López Obrador dice que el Instituto Nacional Electoral es muy caro, que le cuesta al país el equivalente a 150 millones de dólares al año. ¿Qué respondes al argumento de que es un gasto excesivo? Dos datos, Andrés. El presupuesto del INE representa 20 centavos de cada $100 que gasta la Federación en México. Es decir, $1 por cada $500. Quedan $499 para gastar en todo lo demás. Si retiramos el dólar por cada 500 que cuesta el INE, no vamos a resolver ni la pobreza, ni la carencia de infraestructura, ni la inseguridad, pero nos vamos a quedar sin democracia, sin renovación pacífica y ordenada del poder. Y otro dato, en el presupuesto del INE, desde que nació como tal en 2014 a la fecha, son algo más de 120,000 millones de pesos, que representan la tercera parte de lo que el doctor Carlos Ursúa, primer secretario de Hacienda del gobierno de López Obrador, estima que costó la decisión del presidente de cancelar el moderno aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco junto a la Ciudad de México. Es decir, la decisión del presidente, una sola decisión, ha costado 3 veces más que la inversión en democracia a lo largo de prácticamente una década. Por eso nosotros decimos, cuidado, la democracia vale, el autoritarismo cuesta, y cuesta muy caro. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle al consejero del Instituto Nacional Electoral de México, Ciro Murayama, cómo esta reforma podría afectar a los mexicanos en el exterior. No se vayan, ya volvemos. Exclusiva. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Ciro Murayama, el consejero del Instituto Nacional Electoral de México. El Instituto Nacional Electoral es la agencia electoral independiente y neutral que organiza las elecciones en México. El presidente López Obrador quiere achicarlo drásticamente, achicar su presupuesto y quitarle buena parte de sus funciones, diciendo que es un derroche de dinero y que ese dinero que se gasta en el instituto debería ir a los pobres. Pero sus críticos dicen que esto es una excusa. López Obrador lo que quiere hacer, dicen, es controlar el aparato electoral para poder manipular las elecciones, y dicen que esto está poniendo en juego nada menos que la democracia en México. Sigamos con la entrevista. Ciro Murayama, tú has dicho en tu cuenta de Twitter que la reforma del INE, del Instituto Nacional Electoral, afectaría a los 12 millones de mexicanos que viven en el extranjero. ¿Por qué? O sea, ¿cómo afectaría esto a los votantes en el extranjero? Mira, desde 2014, cuando nace el INE, se nos da la atribución, la obligación de dar un documento de identidad, que en México no hay documento nacional de identidad, no hay cédula de identidad ciudadana, lo que hay es la credencial para votar con fotografía que expide el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues ahora esta credencial se entrega también fuera de nuestro país. La emite el INE y la mandamos por correo directamente a las personas. En los Estados Unidos ya hay más de 1.100.000 mexicanos que tienen su credencial para votar. Es decir, imaginemos una elección competida donde el gobierno dice quién sí y quién no puede votar desde el exterior, o incluso llegar a registrar sin control de un árbitro independiente a votantes. Pues por eso digo que una manipulación del listado de los mexicanos que viven fuera del territorio nacional de cara a una elección
puede acabar con la confianza en las elecciones. Es una intromisión del gobierno en el censo electoral que la Constitución le prohíbe. López Obrador dice que quienes se oponen a esta ley, esta reforma del Instituto Nacional Electoral, son los que él llama los conservadores y los que han supuestamente defendido fraudes electorales en el pasado. Inclusive ha dicho que son liderados por un partido corrupto y por aliados del narcotráfico. ¿Cuál es tu respuesta a todo esto? Pues que es un recurso muy triste el insulto y el ataque a las personas. El presidente no está haciéndose cargo de las ideas, de los argumentos, de las proclamas pacíficas que hizo la ciudadanía diciendo mi voto no se toca. El instituto que garantiza mi sufragio debe seguir en pie. Es una exigencia que todo demócrata debería acompañar. Y a cambio, ¿qué encontramos? Descalificaciones de que todas las señoras, adultos mayores, profesionistas, trabajadores que fueron ahí, son cómplices del narcotráfico, cuando quien se refiere de manera respetuosa a quienes tienen condenas por narcotráfico en Estados Unidos es a veces el presidente, no la ciudadanía. La ciudadanía le dio un voto a López Obrador en buena medida por lo descompuesto que estaba México. Pero eso, creo yo, no le da el derecho a atacar, incluso a acusar de complicidad delincuencial a cualquier ciudadano libre que dice yo quiero seguir en libertad. ¿Qué pasaría si se desmantela o se achica drásticamente el Instituto Electoral y los controles para que el gobierno no favorezca a los candidatos favorecidos por el gobierno? Hay vastas zonas del territorio mexicano en donde por presencia de crimen organizado, de grupos de poder fáctico, el Estado mexicano no puede operar, ni siquiera las fuerzas del orden entran. Pero en todos esos pueblos, en todos esos caseríos y rancherías, hay casillas que instala el INE. ¿Por qué el INE sí puede entrar? Porque el INE no hace tareas de seguridad, enhorabuena, somos una institución civil, pero permanentemente recorremos palmo a palmo todo el territorio mexicano para llevarle a la gente su credencial para votar con fotografía. Saben que nosotros estamos simplemente haciendo un servicio ciudadano, así que cuando hay elecciones nos permiten entrar a esos territorios, capacitar a la gente que vive en esos pueblos y que fue sorteada de acuerdo al mes en que nació y a la primera letra de su apellido, y encomendarle que sea la autoridad electoral que instale la casilla de votación, que reciba a sus vecinos, que cuente los votos. Por eso es que es tan irresponsable y tan preocupante esta reforma electoral, y por eso es tan relevante lo que tenga que hacer en las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Ciro Murayama qué va a pasar con el Instituto Nacional Electoral en pocas semanas, cuando él y otros consejeros terminan sus mandatos y tengan que irse a su casa. No se vayan, hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral de México, la agencia electoral independiente, neutral, que organiza y monitorea las elecciones en México. El presidente López Obrador quiere achicarlo drásticamente, quiere cortar su presupuesto y quitarle buena parte de sus funciones. Él dice que es un derroche de dinero que debería ser usado para los pobres, pero sus críticos, que son muchos, dicen que eso es una excusa. Dicen que López Obrador quiere controlar el aparato electoral para poder manipular las elecciones y que lo que está en juego acá es la democracia en México. Sigamos con la entrevista. Ciro Murayama, Estados Unidos dijo a través del subsecretario de Estado Brian Nichols el 26 de febrero en su cuenta de Twitter de que en México hay un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba a las instituciones electorales y judiciales.
¿Fue algo nuevo esta declaración o es algo que Estados Unidos ya venía diciendo? No, a mí me parece que hay un reconocimiento explícito de los riesgos que vive la democracia mexicana que no habíamos oído en los meses anteriores. Varios consejeros del Instituto Nacional Electoral, incluyéndote a ti, están terminando sus mandatos y van a ser reemplazados muy pero muy pronto, el mes que viene. ¿Qué posibilidades hay de que sean reemplazados por consejeros oficialistas? ¿Y qué impacto podría tener eso? A ver, en efecto, se trata de un reto adicional. Aquí en el INE habemos 11 consejeros y el consejo se va renovando parcialmente cada 3 años. Tenemos mandatos de 9 años, 4 consejeros, incluyendo al presidente Lorenzo Córdoba. Terminamos el periodo constitucional para el que fuimos designados por el consenso de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. En buena hora termina nuestro periodo porque cumplimos el término constitucional. Hubo amagos desde el poder de hacernos procesos incluso penales para retirarnos antes de tiempo de nuestro encargo porque defendíamos la autonomía del Instituto Nacional Electoral, así que en buena hora llegamos a la fecha prevista, el 3 de abril saldremos de esta responsabilidad y corresponde a la Cámara de Diputados la designación de quienes ocuparán los lugares que dejemos nosotros. La Constitución mexicana venturosamente dice que para nombrar a los consejeros se necesita al menos 2/3 partes de los votos de la Cámara de Diputados, que no tiene ningún partido y no tiene el gobierno y sus aliados, lo cual obliga a un acuerdo político, al diálogo. Lamentablemente, desde el secretario de Gobernación se ha dicho que no se va a hacer ninguna concesión, como si dialogar en democracia fuera algo indebido o indecoroso, y que esperan entonces que se haga un sorteo, porque en efecto la ley aquí establece que si no se ponen de acuerdo en la Cámara de unas quintetas que arma un comité técnico de evaluación de los perfiles de los consejeros, pues se haga un sorteo. El comité ya fue instalado, lamentablemente la mayoría de ese comité fue a propuesta del grupo parlamentario del gobierno, no hubo un diálogo con la oposición y entonces pues eso es una mala noticia que haya la intención de una imposición. Si eso es así, se puede dañar la autonomía del INE. Yo espero que en las semanas que vienen, antes del 3 de abril, la sociedad mexicana y los medios de comunicación estén muy atentos de este proceso para garantizar que en efecto en el INE se siente gente como la que la propia Constitución dice que tiene que ser imparcial, independiente, objetiva, no ligada a algún partido político y menos aún sumisa al gobierno. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral de México, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos